Hola a todos, volvemos al espacio de ética y deontología de trabajo social. Estábamos desarrollando el primer punto de la unidad 2. ¿Recuerdan? Estábamos viendo ser social, ética, alienación, en relación al trabajo, sobre todo en cuanto a la lectura filosófica que hacen los autores sobre este ser social en cuanto al trabajo y en cuanto a cómo sus relaciones se establecen a partir de esta actividad que el hombre comienza a tener como una significación del ser en cuanto a la actividad que desarrolla a esta denominación del trabajo. Yo les había compartido, había subido ya el PowerPoint. Cualquier duda ustedes me escriben al correo interno de la plataforma. Hoy les quiero decir que vamos a ver dos temas, dos puntos de la unidad 2, el punto 2.2 y el punto 2.3. Vamos a compartir primero un Power que es muy cortito para poder establecer diferencias y claridad en los conceptos para trabajar estos dos puntos que tienen que ver con el material de norma Fóscolo. Vamos a ver la ética desde el trabajo social y vamos a ver el otro punto es necesidades y valores, ¿sí? Desde un enfoque filosófico en relación a la ética del trabajo social. Nos quedan solamente una clase, pero la próxima tenemos nosotros el parcial, el segundo parcial. Yo estoy intentando a ver si podemos modificar esa fecha de parcial para poder desarrollar más temas que a ustedes también les va a significar un avance más rápido del programa porque ya se acerca el final del cuatrimestre. Entonces, vamos a continuar. Yo quizás le voy a hacer ahora en 2 videitos la clase de esta semana y acordamos, yo para el viernes le voy a compartir un encuentro online, una clase online para repasar los temas del examen, si queda fija la fecha del 3 de julio, del 3 de julio como fecha de examen parcial, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces con yo lo que recién les decía, poder aclarar algunas diferencias en los términos que trabaja Fóscolo. Ustedes van a encontrar estos términos, estas vicisitudes de los conceptos en estos textos que van a ver en estos dos puntos y quizás en los otros también. Dilemas, contradicciones, conflictos éticos. Es importante definir qué es en cuanto a su término en sí, a qué hace alusión cuando nosotros hablamos de estos términos de los dilemas y las contradicciones. Nosotros siempre cuando vamos a intervenir en alguna situación o hecho social que demanda la atención del trabajador social, vamos a hacer una elección de tipo de intervención. ¿Qué tipo de intervención nosotros vamos a desplegar en esa actividad, en ese problema, en esa situación? Cuando nosotros vamos a intervenir, más allá de aplicar todos los conocimientos teóricos y prácticos, tomamos decisiones. Decisiones en cuanto a la metodología, decisiones en cuanto a la modalidad, decisiones en cuanto a las relaciones que se establecen con los hechos que vamos a intervenir, con los sujetos que viven los problemas. Por eso habla de una decisión moral. Fóscolo habla de una decisión moral que siempre está en torno a las reglas. Cómo en la intervención surgen y se entran a jugar reglas. Reglas que tienen que ver con el contexto institucional, con la organización institucional, reglas que tienen que ver quizás con las idiosincrasias y las culturas de las personas con las que trabajamos. Y en ese espacio también se encuentran los recursos de la institución. Entonces, cuando entramos en este interjuego de relaciones que se establece a partir de la intervención,
Nosotros como trabajadores sociales, como profesionales en lo social, tomamos una decisión moral de cómo vamos a intervenir en ese hecho. Y a partir de esa decisión van a surgir las valoraciones éticas del trabajador social. Y aquí el trabajador social es visto como un sujeto moral, ese sujeto moral que va a estar de alguna manera articulando, organizando y quizás haciendo un juego en cuanto a todos estos aspectos que intervienen en la intervención, ¿sí? Cuando nosotros desplegamos la actividad profesional, en algunos contextos, generalmente en estos contextos y en estas situaciones de problemas más complejos, surgen los dilemas. ¿Qué es el dilema en cuanto al término? Es una duda, es una disyuntiva. Y aquí les dice una alternativa entre dos posibilidades por una de las cuales se debe optar. El dilema nos atraviesa y somos nosotros, en este caso los trabajadores sociales, el trabajador que debe decidir, tiene dudas sobre determinada medida o determinada alternativa o determinada estrategia que debe aplicar y tiene una duda, ¿sí? ¿Qué pasa en esta situación? En este pensar es razonar sobre una cuestión. Aparece en la mente un argumento. Yo digo, decido hacer esta intervención, decido tomar esta medida, decido esta estrategia de acción y voy a fundamentar por qué. Quizás no lo voy a fundamentar al mundo exterior o hacia alguien exclusivamente, pero quizás esa disyuntiva aparece internalizada en nuestra razón o en nuestro cuestionamiento como profesional. Entonces, razonar sobre una cuestión aparece en la mente y buscamos argumentos. Esos argumentos están formados por dos proposiciones contrarias, disyuntivas, negadas o concebidas, le dice, y cualquiera de las dos queda demostrado lo que se intenta probar. O sea, nosotros tenemos que fundamentar, tenemos que demostrar y tenemos que probar que este razonamiento y esta decisión ante la disyuntiva es la más conveniente, es la más beneficiosa quizás para esa situación y para esos sujetos que tienen el problema. Si las dos preposiciones tienen igual fuerza persuasiva, el dilema no puede resolverse, ¿sí? Entonces puede pasar también de que no podamos resolver y buscaremos otras alternativas para dirimir el dilema que se plantea en la acción profesional. ¿Qué es el razonamiento ético? El razonamiento ético, el dilema se presenta como una elección, pero en vistas de la acción, porque yo tengo el dilema porque quiero accionar, quiero ejecutar, quiero aplicar alguna solución, alguna medida, alguna alternativa, alguna estrategia. Frente a esas dos alternativas, diferentes, igualmente inadecuadas. La alternativa es el nivel de los principios de los que se parte, a nivel de fines que se quiere alcanzar o a nivel de medios a poner en práctica para lograr un fin. Estos son todos conceptos para poder diferenciar, porque a veces pensamos que dilema y contradicción es lo mismo, no es lo mismo, y cuando hablamos de disyuntiva, ¿a qué estamos haciendo alusión? ¿Sí? El razonamiento ético es el que entra siempre y surge siempre cuando hay un dilema. ¿Qué es la contradicción? Son dos afirmaciones o argumentos que se oponen y recíprocamente se destruyen. O sea, yo tengo una contradicción, un sí y un no, ¿sí? El trabajador social que busca argumentos contrarios de la disyuntiva que aparecen porque se presenta una probabilidad y conviven en las instituciones. Generalmente conviven en las instituciones diferentes concepciones de la profesión. Hay un análisis que aparecen para esas contradicciones para ser estudiadas entre sí
Y esas contradicciones también tienen diferentes códigos que regulan diversas esferas de la acción del profesional. Existen los paradigmas diferentes, mandatos deontológicos o contradictorios. Y por último, ¿qué es el conflicto? Un problema, una cuestión o una materia de discusión entre dos partes que sustentan visiones diferentes. Nosotros siempre utilizamos y aplicamos el término conflicto, conflictos familiares, conflictos vecinales, conflictos conyugales. Bueno, esos conflictos, donde hay conflicto, hay un problema, ¿sí? Porque hay un problema, porque hay distintas visiones sobre la misma situación o sobre el mismo hecho, y siempre entre dos sujetos reales que se enfrentan a defender cada uno su punto de vista. Aparecen enfrentados dos polos de poder. Bueno, este PowerPoint es para poder aclarar estos términos que van a encontrar ustedes acá en el material de Fóscolo y que tiene que ver con tener claridad cuando referimos a estos términos, a qué estamos haciendo alusión, porque cuando bajen al texto se van a encontrar que siempre desde la ética profesional aparece atravesado por estos términos y la moral está basado en estos códigos deontológicos que hacen a la ética y que hace a la normativa de la moral, ¿sí? El otro punto que ustedes van a desarrollar es el 2.2 que ustedes tienen en su programa, que habla de la ética para el trabajo social. En este material de Fóscolo, ustedes van a encontrar que la autora desarrolla en el capítulo 2 de este material, ya habla sobre las contradicciones éticas que pueden llevar a dilemas morales, le dice, ¿sí? Porque el trabajador social siempre se encuentra en las prácticas y en las instituciones diferentes paradigmas éticos, proveniente también de letos epocales, le dice ahí. ¿Por qué? Porque en las instituciones ustedes se van a encontrar con muchos profesionales de distintas generaciones, de distintas modalidades, de distintos modelos de intervención. Entonces pueden surgir contradicciones en la convivencia, e inclusive aquí les dice que perviven en la práctica profesional de hoy. Quizás a veces también en los distintos espacios profesionales y en las distintas áreas en las cuales nosotros intervenimos, nos encontramos con colegas o profesionales que tienen otro enfoque u otras prácticas, digamos, que no son quizás las que nosotros coincidimos actualmente o no desarrollamos quizás bajo esa misma metodología. O sea, pueden surgir contradicciones. Por eso yo les hacía estas diferencias de los términos, porque importante, no es lo mismo un dilema en una acción profesional que una contradicción. Entonces, en este capítulo de Fóscolo comienza haciendo esta aclaración o esta introducción en cuanto a que esas contradicciones siempre acompañan al trabajador social en las intervenciones desde las instituciones, ¿sí? Y también aparecen aquí cómo nosotros los trabajadores sociales conducimos los conflictos que viven los sujetos y que acuden y que se establecen con ellos las relaciones del profesional. Ustedes aquí tienen contradicciones que pueden conducir a verdaderos conflictos en la interacción entre el trabajador social y los sujetos, entre el trabajador social y sus propios colegas, o entre el trabajador social y las reglas que imponen la institución laboralmente en estos espacios. El trabajador social, les dice acá, es un sujeto moral y es un actor social. Entonces, ¿por qué el profesional es un actor social? Porque actúa siempre directamente con los sujetos, con las familias, con la comunidad. Está directamente, les dice ahí, bajo esa política de la institución. Es un funcionario de una repartición estatal y a la vez
está bajo las órbitas de una esfera política, sociopolítica, les dice allí. Toda su tarea se desarrolla en esa institución y allí también, como profesional, forma parte de un conjunto de sujetos que están reunidos bajo esa profesión o desde otras disciplinas. Como así también es un ciudadano, o sea, al ser profesional, pero también es un ciudadano y es un miembro de la sociedad que tiene derechos y responsabilidades, le dice. Como sujeto moral, el trabajador social también mantiene una cierta unidad y coherencia de conducta que está basada en ciertos valores elegidos. Y ahí les habla de que esos valores, a veces se pregunta desde cuál de estas esferas hacen provenir los valores que deben guiar la ética profesional del trabajador social. Y aquí les desarrolla que hay aspectos que involucran directamente al profesional, que es la ética profesional, que va a estar siempre sucumbida o entrelazada con la política, con la política como una objetivación, les dice ahí, como la ocupación desarrollada en la conciencia del nosotros en interés de una determinada integración, según Heller. ¿Por qué? Porque el profesional, cuando desarrolla su actividad en las instituciones, hay una política tanto del Estado como de la misma institución, que a veces se van a encontrar con reglas institucionales que quizás no coincidan con su ética profesional, pero que constituye un sistema autónomo de leyes y normas de esa institución. Y no se olviden que siempre van a aparecer en las instituciones una clase dominante, que es la que tiene el poder y la cual siempre lleva al estandarte de lograr el bien común de la sociedad. El Estado democrático se legitima siempre a través de las instituciones. Eso no se olviden porque es el poder gobernante y son las autoridades y los procedimientos del gobierno las que ponen en funcionamiento toda esta política institucional. Entonces, en esa política es donde también el trabajador social está inserto y está también de alguna manera entrelazado en esas relaciones que se establecen en la institución. Y después les dice acá el autor, ¿qué es la institución? En la institución ustedes van a encontrar siempre un objetivo que legitima el funcionamiento de esa institución y que tiene que ver con el bien común político, les dice ahí. Las instituciones están regidas por reglas propias de una naturaleza técnica que le otorgan una autonomía de intereses políticos. La institución, de alguna manera, es donde se van a encontrar los intereses particulares de los sujetos que llegan ahí, como de los intereses institucionales. También ahí encuentran ustedes de que hay códigos prácticos que son conocidos por todos los miembros de la institución, pero que a su vez también no son públicos, pero que solamente se entretejen allí en las normas legales de la institución. Respecto a la moral personal, que yo les hago ahí una guía de lectura para este material, es para que ustedes puedan definir qué es la moral personal, qué es la institución, qué es la política en este contexto en el que nosotros estamos viendo, de acuerdo a la ética en esta propuesta que hace el autor sobre el trabajo social. La moral personal también es mencionada como una visión en cuanto a la visión del mundo y de la vida, les dice ahí, en la autoridad y en las costumbres. ¿Por qué? Porque hoy encontramos, digamos, estos términos de la moralidad en relación a la ley natural y surgen contradicciones en cuanto a esta moral personal de cada sujeto, como también de la moral personal del trabajador social. Finalmente les dice acá que la profesión, o sea, el trabajo social,
todas las profesiones se basan en un conjunto de valores que intentan proponerse a los profesionales como un seguimiento. Entonces, algunas profesiones existen de manera explícita los códigos deontológicos que regulan los deberes de los profesionales. El trabajador social, por ejemplo, no es una excepción, también cuenta con valores y principios muy universales, siempre en cuanto a los códigos que pueden expresarse de manera diferente, en cuanto al deber ser del trabajo social. Ustedes van a ver en la unidad 3 los códigos, el código deontológico del profesional de trabajo social de acá de la provincia del Chaco, que está sentado en el estatuto del colegio profesional. Bueno, ustedes tienen una guía de lectura y un PowerPoint para poder acompañar a la lectura de este punto 2.2 del autor Norma Fóscolo. Nos encontramos en otro videito que les voy a hacer sobre el tema que sigue.